Atención, última hora. Toda América Latina, porque la guerra contra Venezuela está ya pensada para aplicarse a cualquier otro lugar, pero contra Cuba, contra Nicaragua. Son tres flancos que ahora ellos mismos han mencionado, pero no solo son eso, porque ya estaba viendo yo informes de cómo piensan venirse sobre México, y de hecho todo lo que precede a cualquier intervención, invasión, que son crímenes de lesa humanidad en este periodo histórico, es la información, la desinformación. Si no entendemos que la desinformación es un arma de guerra, que todo lo que va a haber en información está trabajado en el Pentágono, pero con todos sus asociados, que hacen posible que en medio de esta pandemia y de esta situación y del hecho de que esté produciéndose un verdadero genocidio de la población afroamericana latina en Estados Unidos, donde hay más de 100.000 muertos por la pandemia, el hecho de que esto suceda te da la pauta de cómo se trabaja para decir, tratando de mentir, que juntando dinero, como acaba de decir el señor Pence también, que han reunido tanta cantidad de euros y de dinero, simplemente para ayudar a los refugiados venezolanos en el mundo. Europa, que tiene a las puertas de sus países miles y miles de personas en una situación desesperante, de gente que no la han dejado ingresar a Europa después de haberle destruido todos sus países y su hábitat, y nosotros resulta que no hay respiradores suficientes en Estados Unidos, pero está juntando el señor Pence dinero para ayudar a los refugiados venezolanos, que son dineros para pagar los gastos que van a tener con los intentos de intervención que están andando en estos momentos. Cómo te transmiten los medios, de acuerdo al mensaje de Estados Unidos, es el señor, el presidente Maduro, el que ha sacado a DirecTV, que además pertenece a la ITT, que ustedes saben que era la que actuó durante el golpe contra Salvador Allende en 1973, así que nada es nuevo. Esta guerra multidireccional es una guerra contra insurgentes desde donde la mires, por eso es multidireccional. Y además, en esta guerra, lo principal que tienen en este momento es utilizar otra vez la intoxicación informativa, la manipulación y la mentira para dejar paralizada a una población que yo digo que la tratan como una población zombificada, es decir, que la tratan como a zombie, ¿no? Martillando la situación de Venezuela como violación de los derechos humanos, cuando los que están violando los derechos humanos de los venezolanos son ellos, por todo lo que describieron ustedes recién en esta lista de situaciones donde les han imposibilitado la llegada de medicamentos, de alimentos. Todo eso es un crimen de lesa humanidad. Advierten que la llegada de tropas extranjeras al territorio supondría un gravísimo error del presidente Iván Duque. Los congresistas indicaron que el anuncio de Estados Unidos viola la soberanía nacional y la Carta Magna del país, y denuncian también que este es el momento más inoportuno, pues el mundo se encuentra viviendo una crisis sanitaria. Lidio García Turbay, presidente del Senado de Colombia, escribe a través de Twitter: con todo respeto, presidente Duque, quiero recordar que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que permitir tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado. Nos sumamos al llamado que ha planteado el Sistema de Naciones Unidas, donde sencillamente cesen lo que es las visiones de agresión, las posiciones unilaterales, y hemos visto, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, en lugar de cesar las agresiones internacionales, lo que se ha incrementado es el bloqueo económico, el bloqueo financiero contra nuestro país, el petitorio a organismos internacionales de recursos precisamente para poder enfrentar la pandemia. Lo que hemos visto sencillamente es la negativa a cada uno de ellos. En el caso de Venezuela, una atrocidad todavía mayor, que es intentar una invasión a nuestro territorio promovido por fuerzas imperialistas, y sencillamente que eso ocurra en medio de la pandemia es un tema profundamente grave desde el punto de vista de nuestros desarrollos.
Una nueva tensión política se teje en Venezuela después de que la oposición se enfrentara el miércoles al Tribunal Supremo de Justicia, ratificando a Juan Guaidó como su líder y jefe del Poder Legislativo. La acción de la oposición se da luego de que el TSJ anulara en la víspera la presidencia de Guaidó al frente del Parlamento. En un comunicado, la Consultoría Jurídica del Parlamento indicó que no existe nada que pueda desvirtuar la reelección de Guaidó como jefe el 5 de enero pasado, cuando él y otros diputados que lo respaldan fueron bloqueados y no pudieron ingresar al edificio. Allí, el disidente de la oposición Luis Parra dijo haber sido elegido al frente de la Cámara con el respaldo del chavismo, que no tuvo ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas. Esa misma noche, 100 de los 165 diputados apoyaron a Guaidó en una improvisada sesión celebrada en la sede del diario El Nacional. El cargo cobra importancia porque da base institucional a Guaidó para el reclamo de la presidencia interina que hizo en enero de 2019, al no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro y en base a la interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución. Diego Arria criticó a Juan Guaidó por procedimiento para renovar al CNE. Diego Arria, ex embajador venezolano, criticó este miércoles que Juan Guaidó, presidente encargado de la República, esté dispuesto a participar en el procedimiento para la renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. No terminan de percibir la realidad que el mundo entero denuncia como un gravísimo error que profundizará nuestra tragedia. Todo un despropósito alarmante, manifestó en Twitter. El diplomático respaldó la posición que también asumió Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, quien manifestó que no avalará ni apoyará ningún proceso electoral con el régimen que está usurpando el poder. El próximo martes, los diputados opositores a la Asamblea Nacional continuarán con el debate para la confirmación de la comisión preliminar integrada por 11 diputados. Esta comisión se encargará de seleccionar a 10 miembros de la sociedad civil para proceder en la estructuración del Comité de Postulaciones Electorales. Maduro utiliza la operación Gedeón para no hablar de la transición. En un mes, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado una operación que supuestamente planeaba derrocarlo. Ha perseguido a miembros de la ONG y al partido Voluntad Popular. También ha decidido arbitrariamente sobre el Parlamento y su directiva. Todos estos hechos son utilizados por el gobernante para no hablar de la transición del país, señala el embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, este jueves 28 de mayo. En entrevista con El Pitazo, el funcionario insistió en que el chavismo evita un proceso de negociación que permita un cambio político en el país, como se planteó en el marco de la transición presentada por el gobierno de Donald Trump el pasado 31 de marzo. Cosas como la detención de Franklin Durán, que trabajó con Chávez, con Maduro y ahora parece estar involucrado o no en la operación Gedeón y las decisiones del TSJ. Todo eso es para retrasar la conversación central, dijo. La prensa de Lara dejará de circular por falta de gasolina. A través de un editorial en su versión impresa, indicaron que tienen estipulado hacer una pausa e insistieron en que sin gasolina es imposible mantener las operaciones del periódico Papel.
En los últimos 5 años, hacer un periódico en Venezuela ha sido un desafío. En la prensa hemos sorteado todo tipo de dificultades y haciendo un esfuerzo extraordinario, hemos logrado mantener la versión impresa, siendo uno de los pocos diarios regionales que se mantienen en pie. Sin embargo, las serias restricciones que se viven en el país con el suministro de gasolina nos obligan a hacer un alto ante la imposibilidad de lograr el combustible necesario para distribuir el periódico a más de 220 puntos de ventas, para garantizar el transporte de los periodistas a donde está la noticia y para la movilización del personal. Sin gasolina es imposible mantener las operaciones del periódico en papel, reza el comunicado. Antonio Ledesma: el TIAR es una solución efectiva, no lo dudemos ni demoremos más. Antonio Ledesma apoyó la reacción de Guaidó y asegura que el TIAR es la solución para los problemas que hunden cada vez más al país. Es el TIAR, así es, no lo dudemos ni demoremos más. Esa es una solución efectiva, dijo Antonio Ledesma en su cuenta de Twitter. El TIAR fue creado en 1947 por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, o la OEA por sus siglas. Recién finalizada la Segunda Guerra Mundial y en un momento de máxima polarización que se empezaba a gestar por el ambiente de la Guerra Fría, con el objetivo de defender a los integrantes de la OEA si algún ataque externo se llegara a perpetrar. Pero no es solo eso, el TIAR también nació con el objetivo de mediar en conflictos que pudieran surgir entre distintos Estados miembros. El actual proceso fue solicitado por la delegación de Venezuela. Está en manos de la oposición, que es reconocida por la OEA, pero negada por el régimen de Nicolás Maduro, lo que ha generado gran polémica. Las sanciones de Estados Unidos impidieron 2 entregas de petróleo iraní a Venezuela. El régimen de Irán envió buques cargados con 245 millones de litros de gasolina, algunos de los cuales ya llegaron a las costas venezolanas. Sin embargo, Washington logró interrumpir el arribo de 2 de ellos, amenazando con sanciones a los transportistas. Confirmaron autoridades estadounidenses al periódico Wall Street Journal. 2 buques de bandera liberiana y propiedad griega, cargados con productos petrolíferos iraníes que se dirigían a Venezuela, detuvieron sus entregas después de la amenaza de sanciones, confirmaron autoridades estadounidenses al diario citado. Se esperaba que los 2 buques cisterna, el Bering y el Vela, llegaran a Venezuela después de que otros 3 barcos iraníes que transportaban gasolina arribaran al país. El más reciente el miércoles. Otros 2 petroleros de propiedad iraní también se dirigen a Venezuela. El régimen venezolano de Nicolás Maduro y la República Islámica, ambos objetivos de las sanciones de Estados Unidos, describieron los envíos de petróleo como un golpe a la administración Trump. Régimen advirtió que para recibir vivienda se debe tener carnet de la patria. En una alocución este jueves en la tarde, Nicolás Maduro aseguró que las familias que necesiten una vivienda deben poseer el carnet de la patria, dado que es el único mecanismo a través del cual se realizarán adjudicaciones. Atención al que quiera una vivienda.
Deben saber que el carnet de la patria es el instrumento para entregar las casas de la gran misión Vivienda Venezuela, dijo. Afirmó además que pese a la pandemia se han construido 100.014 viviendas en lo que va del año. Sin embargo, hemos dejado de construir otras 100.000 casas que estaban pautadas para este año debido a la pandemia, señaló. En la misma transmisión informó que a partir del 1 de junio se reactivará el sector de la construcción. Maduro informó el miércoles que está dirigiendo un equipo de especialistas para determinar en los próximos días el precio de la gasolina. Según el presidente, mucha gente le propone que se cobre el combustible. La hemos pagado con dólares y estoy de acuerdo que hay que cobrarla y estoy dirigiendo equipo de consulta para ver el monto del cobro de la gasolina y pido la comprensión, dijo. Bono Disciplina y Conciencia será entregado a través de la plataforma Patria. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que desde este jueves hasta el 4 de junio se hará la entrega del Bono Disciplina y Conciencia a través de la plataforma Patria. La entrega se realizará de manera directa y gradual a través de un mensaje de notificación. Nuestra prioridad es la salud.